Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a comenzar con otra clase de religión. El tema que he escogido para esta clase es la fe. ¿Qué es y cómo creer en ella? Nos dirán cuando nos referimos a la fe, como creyentes estamos llamados a crecer en la fe. Este crecimiento es parte esencial del andar del cristiano del antes y del hoy. Cuando hablamos en este caso de la fe, ¿qué nos va a decir o qué nos indica la Biblia? La Biblia misma nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en ella, y que es galardonador de los que le buscan. Para poder entender la fe, es en este caso que, como vemos, podemos entender que la fe es un ingrediente, no solo necesario, sino primordial en la vida del creyente, que desea agradar a Dios con su términos sencillos. ¿Qué es la fe? La idea de lo que es la fe nos dice, el escrito que Pablo hizo a la iglesia de Hebreos es donde más claramente habla acerca de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, podemos concluir de que la fe es la seguridad firme, la esperanza segura y el convencimiento total de... ¿Pero qué tipos de fe conoces tú? En primer lugar tenemos la fe natural o humana. ¿Qué es esta fe natural? Esta fe es la que proviene de las experiencias de nuestro diario vivir. Por ejemplo, vamos a dar unos ejemplos. Una persona que trabaja lo hace porque confía en que el día de pago recibirá su dinero. Otro ejemplo, una persona que se enferma va al médico porque está capacitado para resolver su enfermedad o por lo menos mejorarla. Se toman las medicinas porque la fe natural le ha enseñado que las medicinas tendrán efecto positivo sobre su enfermedad. Por punto tenemos la fe emotiva en cuanto al Evangelio. Trata este tipo de fe emotiva es aquella que causa un gozo inicial al oír del Evangelio, pero no dura, no permanece. Por ejemplo, nos da un ejemplo acá en Mateo capítulo 13, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo. La tercera fe, fe infructuosa, muerta. Cuando hablamos de esta fe infructuosa, es la fe que no da fruto, porque el afán de la vida la ahoga. No vive por el Espíritu Santo, y aunque puede permanecer viva por más tiempo, su fruto no se deja ver. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropezará. Tenemos la fe verdadera. Trata la fe verdadera. La fe verdadera nos habla de que es la fe bíblica, la cual está definida en términos mayores, mientras que la fe humana obra de acuerdo a las circunstancias que nos rodean. La fe bíblica es la seguridad y su obra es el reflejo de acuerdo a los resultados que se esperan. Por ejemplo, en Hechos capítulo 11, versículo 1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Al final podemos decir que el creyente no tiene diferentes tipos de fe, pero sí tiene una fe que actúa en diferentes tipos de áreas. Espero que les haya gustado el día de hoy, porque la fe es parte de lo que somos como cristianos. Esperemos que en este caso la fe nos ayude a seguir en este tipo de obstáculos que tenemos, como es la cuarentena con la cual estamos experimentando. Así que hasta luego, jovencitos, cuídense mucho y los espero en otra clase de religión. Hasta luego, chao.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual recibió testimonio de que era justo, dando Dios aprobación de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Bien. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos, sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero deseaban una mejor, a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. ¿Y qué más digo? Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección, mas otros fueron torturados,
no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros.